tarde en América Noticias vamos a hablar de un caso del que seguramente escuches mucho durante los próximos días. Es que la muerte de un anestesiólogo que fue encontrado sin vida en su departamento, conectado por una sonda a dos drogas, al parecer que habían sido robadas del hospital italiano, abre un mar de especulaciones. La pregunta es: ¿existen fiestas en donde se provee de estas drogas y en algunos casos esto sale mal? Estamos hablando de dos drogas muy especiales. Una es muy conocida porque ha generado epidemia de adicciones y muertes en Estados Unidos, que es el fentanilo. La otra es menos conocida, es el propofol. Ambas drogas se utilizan mucho en la anestesia y generan una sensación de bienestar. Con esa sensación de bienestar empezó a haber un rumor urbano que existían estas fiestas y que había habido un muerto. Ese rumor urbano ahora se convirtió no una, sino en dos causas judiciales. Una donde se investiga la muerte del anestesiólogo que trabajaba en el hospital de niños y la otra donde se investiga el robo de esas drogas. ¿De qué lugar se robaron? Por ahora todas las miradas apuntan al hospital italiano, pero hay novedades en la causa, Rolando. La justicia acaba de indagar a dos anestesiólogos vinculados al hospital italiano, ya apartados de sus funciones, pero sospechados de haber robado, sin por supuesto el consentimiento de ninguna autoridad de este hospital, el fentanilo y el propofol que habría sido usado por Alejandro Salazar, el anestesiólogo que terminó muerto para drogarse y encontrar la muerte. Hay que decir que la persona que aparece muerta en una escena donde da para pensar que habían hecho un encubrimiento porque habían retirado todas las cosas, apenas quedaban algunas jeringas y algunos cartones que llevan a la posibilidad. Todavía faltan las pericias para saber si efectivamente tenía esas drogas, pero la escena es una escena de alguien que se murió y después borraron todo. Los medicamentos tienen trazabilidad. Lo que está haciendo la justicia en este momento es ir hacia el lugar de donde salieron los medicamentos, que es el hospital italiano, y ver quiénes fueron responsables. Este señor que ustedes están viendo en pantalla es un hombre que tiene 31 años, que tiene amplia experiencia en lo que es todo la anestesia y que fue apartado de su trabajo y que hoy fue indagado por robo de medicamentos. Dijo: no voy a declarar, presentó un escrito, luego apareció una residente, la otra imputada, quien también fue indagada, se negó a declarar. Lo que hay sobre ellos dos es la sospecha no solo del robo, sino también que organizaban fiestas donde había drogas y sexo. En instantes van a conocer los audios que están circulando en los grupos de WhatsApp de médicos donde se contaba todo esto, que ahora se ha convertido en no una, sino en dos causas judiciales. Pero nos vamos ya mismo a donde trabajaba la víctima fatal de este caso. Volvemos. Esto es un escándalo y minuto a minuto se van sumando informaciones que lo hacen aún más escandalosa. ¿Dónde estás vos, Cristian Balbo? El anestesiólogo Alejandro Salazar, de 31 años de edad, trabajaba con turnos rotativos en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez. Recordemos que su cuerpo apareció el 20 de febrero pasado en su domicilio en el barrio de Palermo, sobre la calle Juncal, en un edificio torre. Tenía, según las primeras pericias, una vía colocada en su pie derecho, una vía intravenosa. Se habría aplicado propoflo y también fentanilo, que es lo que utiliza, por ejemplo, para sedar en el caso de colonoscopías o endoscopías. Y a partir de ahí se inicia una nueva investigación donde el fiscal en lo nacional, criminal y correccional, Cubiría, de la Fiscalía número 6, lleva adelante un arduo trabajo donde está analizando los teléfonos, inclusive el de la propia víctima. La puerta no fue forzada, nada habla de que hubiese terceros en el lugar. Es por eso que se habla de esta lógica de viajes controlados. ¿Qué son estos viajes controlados? Y nos lleva, ¿saben hasta dónde? Según la propia investigación, hasta el hospital italiano, que se vio obligado a redactar un comunicado de 6 párrafos, donde habla puntualmente que se puso a disposición de la justicia, según el comunicado, por el robo de estupefacientes. Todavía no está confirmada la vinculación entre el robo de estos estupefacientes en el hospital y la muerte del anestesiólogo. Pero lo cierto es que se abre un portal de situaciones a partir, como bien decía recién Rolando, de estos chats de los médicos y esta situación que se inicia con la muerte de este anestesiólogo en febrero de este año. Bueno, vamos a poner sobre la mesa la información que tenemos, porque hay que decir que nosotros venimos trabajando hace semanas con este caso. Teníamos información que nos había llegado a nuestro equipo de producción, empezamos a cotejar los datos. Obviamente había algo increíble, o en realidad poco usual, un hermetismo
tremendo, pero tremendo por parte de la comunidad médica, profundamente por el sector de anestesiología. Hablo de lo que es la Asociación Argentina de Anestesiología. No había ningún tipo de respuesta. Claro, ahora empezamos a entender, sobre todo por algunos comunicados de las últimas horas, o por algo que ellos hacen muy frecuentemente. Fíjense, hablamos durante el día con muchos médicos. Dicen, cada vez que muere un anestesiólogo, hay una suerte de mail general que llega a toda la comunidad médica con unas condolencias que se emiten desde la asociación. Bueno, de este caso no hubo. No hubo, y de hecho la Asociación del Personal Profesional del Hospital Gutiérrez había publicado en sus redes un mensaje de condolencia hacia la familia de Alejandro Salazar, este anestesiólogo que muere el 20 de febrero. Ese comunicado fue quitado de sus redes aparentemente por presión de gente vinculada al sector que no quería que se armara un escándalo. Pero claro, la justicia fue avanzando, llegó hasta el origen de las drogas que habían provocado la sobredosis de este anestesiólogo y de ahí llegó al hospital italiano. Ahí ya no se pudo tapar más. Hay que recordar que este tipo de droga tiene muchos controles y tienen trazabilidad, o sea, tienen un código de barras que permite la trazabilidad. Recuerden lo que pasó el año pasado con el escándalo del fentanilo contaminado, donde se siguió la trazabilidad y se fue cotejando que había cantidad de muertes con fentanilo contaminado que provocaba neumonía en las víctimas y que todas esas muertes reportaban a un único laboratorio, que era el laboratorio HLB Pharma, cuyos dueños todavía siguen presos. Del mismo modo, acá también habían robado fentanilo y habían robado propofol, y por eso con esa trazabilidad es que se llegó al hospital italiano. Y el hospital italiano dijo, es cierto, nos robaron las drogas. Claro, y echó a estas dos personas que fueron indagadas hoy. ¿Cómo fue la investigación? El fiscal Eduardo Cubría tenía que investigar cómo había muerto este anestesiólogo. Cuando se encuentra con estos medicamentos rastreables, como estaba marcando recién Rolando, abren una segunda causa que tiene otro fiscal, que es Lucio Herrera. Ese fiscal fue el que indagó ahora a los responsables del italiano con una sombra sobre ellos. ¿Había fiestas? ¿Este fue un caso aislado o había mucha gente que consumía estas drogas? Claro, lo que pasa es que uno empieza a unir algunas puntas, sobre todo que nos habían llegado a nosotros. Se hablaba concretamente de fiestas en un lugar en donde básicamente como que jugaban un poco a dormirse y despertarse entre la comunidad médica. Nosotros teníamos esta información, nos parecía de película, hasta que se confirma esta muerte, que efectivamente era parte de aquellos rumores. Pero vamos a hacer una cosa. Hay audios que están circulando entre los médicos. Básicamente es una médica que le cuenta a otra qué es lo que sabe sobre este caso. Esos audios llegaron a nosotros. Escuché una parte. Dice que tiene sus dos amigas, Fini y Tati. Fini es anestesista R3 de Tati es R3 de anestesia de Esta dice, arranca la charla diciendo, bueno, vieron que Fini y Tati, desde que estamos en la facultad, porque son sus amigas de la facultad de la se consumen tusi en sus día a día. Se ve que al principio eran fiestas electrónicas, que esto lo mencionó hoy, pero después era tipo, estaban quizá en un asado y ellas consumiendo tusi. Se ve que se entera que Fini está consumiendo propofol y fentanilo de y no solo eso, sino que se roba el propofol y lo redistribuye. Entre ellos a Tati. ¿Qué pasa? Tati, con el propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia. El chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere. Tipo, lo encuentran con una infusión continua de fentanilo y propofol en el cuarto, fallecido. Al amigo de Tati, que todos los materiales, los insumos, eran tipo de... Porque encima, con la bomba de infusión, que esto no tienen que saber qué es, pero es lo que utilizan para infundirse los anestésicos, era de... Falleció un residente de... y nadie se enteró de nada. Bueno, eso de que nadie se enteró de nada, ahora se sabe y se ha convertido público y se está investigando en 2 causas judiciales. Cuando dice residente del R es del Rivadavia, porque el anestesista fallecido ahora estaba trabajando en el hospital de niños, pero había sido anestesiólogo del hospital Rivadavia. Lo primero que hay que explicar, porque si no, no se entiende, es por qué utilizan este tipo de drogas. En Estados Unidos el fentanilo se utiliza como un precursor para generar mayor adicción. Es una droga opioide, mejor dicho, que es sumamente adictiva. Pero el propofol es una droga que se utiliza
en las terapias intensivas, porque, y también, por ejemplo, en las videocolonoscopías, genera una sensación de calma, ¿sí? Por eso es que es tan conocida y tan difundida, y del mismo modo que en Estados Unidos existe la adicción al fentanilo mezclado con otras drogas y al propofol, hay que recordar que Michael Jackson murió de sobredosis de propofol. El propofol es peligrosísimo porque inhibe el sistema nervioso central, genera una, yo no lo puedo decir técnicamente, pero genera una caída del sistema nervioso central que eso puede llevar a la muerte. Y si el anestesista no está siendo controlado cuando hacía esas mezclas de fentanilo y propofol, se pudo haber muerto de esa manera. Claro, por eso hablaban de las fiestas. Como imaginen ustedes algunos sometiéndose al suministro de estas drogas, pero a otros controlando. ¿Se imaginan? Es casi de película lo que les estamos contando. De hecho, se han hecho películas al respecto. Por eso cuando nos llega la información nos parecía casi imposible que algo tan grave pueda ser real, hasta que se confirma la muerte y se confirma la aparición de esta ampolla. ¿Qué esta ampolla? Directamente te va a permitir que vos hagas este caminito de hormigas para saber el origen. A ver... Porque no es una droga clandestina, es una droga legal, tiene trazabilidad. Y porque aparte, en los hospitales, si hay algo con lo que son muy rigurosos, son con la cantidad de ampollas, la numeración de cada una y a quién se la da. Por ejemplo, también en este momento en el audio hablan de una bomba que la utilizaban para suministrarse esta droga. Bueno, esto también es un aparato importante, que es casi imposible que desaparezca de un hospital y que nadie lo perciba. Por eso es nada más fijarse quién lo usó último, bueno, tal bomba con tal numeración, quién lo usó último, para poder investigar. O sea, esto es obviamente una olla que se destapa, Rolando, y hay un montón de información que se va a conseguir. Por supuesto. De hecho, los audios ya podemos empezar a decodificarlos. Cuando habla de Fini, es la joven que fue indagada en las últimas horas por robo de medicamentos, residente del hospital italiano. Cuando habla de andaba con otro, Hernán, lo menciona en algún momento, es el hombre que tenía más experiencia, que trabajaba en el italiano y que son los dos presuntos responsables del robo de estas sustancias. La gran pregunta, y eso va a hablar ahora el siguiente audio, es si además de esto de desviaron droga para este anestesiólogo que terminó muerto, se hacían fiestas donde había, atención, no solo profesionales atendiendo, sino presuntamente abusos sexuales en el contexto de este consumo. Bueno, a ver, repasamos otra parte de los audios. Fini ya venía consumiendo mucho y su coR, Mechi, le estaba diciendo, che, pará. Cuestión, cuando sale todo esto a la luz, Mechi la denuncia a Fini por robo de drogas. Fini termina teniendo una licencia psiquiátrica, o sea, ya está echada. ¿Qué pasa? Fini salía, era la amante de uno de los anestesistas de Hernán. Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el propofol ya les estaba generando la apnea. El ambú es un dispositivo como si fuera una especie de mecánico, algo que genera respiración mecánica. Es decir, que se utiliza cuando falla la respiración, como como si fuera una respiración boca a boca, pero con un aparato. A ver, ese es el ambú. Te duermo, te pasás, se complica la cosa y te reanimo. No respirás y te doy... O sea, no, porque se inhibe el sistema respiratorio, entonces te compensan el aire con el ambú. Claro, es como una reanimación. Está bien, pero esto que se tiene que hacer en una sala de terapia intensiva, te lo hacían en una fiesta, en un viaje con propofol y fentanilo. Claro, y te lo provocan con drogas y después, o sea, de verdad... jugar al límite con el propio cuerpo. Estamos todos pensando en esto parece de película. Obviamente. Yo estoy tratando de entender para qué, pero... Bueno, es experimentar con las drogas. ¿Esto es una droga o es un viaje...? El propofol es una droga que cualquiera que se haya hecho una videocolonoscopía lo sabe de qué estoy hablando, te da una sensación de paz increíble. Sí, bienestar, relax, alguna alucinación. E insisto con esto porque los audios que andan circulando hablan de esto, de un estado de espiritualidad y de situación para tener relaciones sexuales. De esto están hablando en los audios y hablan de posibles abusos que habrían ocurrido en este contexto.
alguien anestesiado y otro que se aprovecha de esta situación y ataca. Estamos contando 10 millones de delitos en una misma situación y del sector menos Se supone que imaginado, ellos tienen es que el- cuidar gente. Claro, que es el de justamente la salud. A ver, hay un audio más que justamente habla de estas fiestas. Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia y empieza a contar todo. Entonces, no queda increpado. Entonces, en todas estas denuncias, la mete a Fini diciendo, esta piba y a Tati, estas dos pibas estaban vendiendo no sé qué, bla, 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 o estaban compartiendo, o robando, bla, 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 bla. Hernán, nada, indemne, literalmente. Fini lo denuncia por violación. Tipo, porque dice que tipo mientras consumían, el sexo era durante el consumo y que ya tipo, no quería. Bueno, ahí se habla, pero uno dice, bueno, esta denuncia por violación es porque están haciéndose denuncias cruzadas. Ya a esta altura del partido se ve que alguien pateó el hormiguero y es un sálvese quien pueda. Sí, Rolando, la justicia está avanzando un paso atrás de lo que dice este audio. Están esperando que se formalice alguna denuncia por violación, pero ya tienen nombres de gente que asistía a estas fiestas, que se habrían hecho en quintas y que tendría una mirada distinta a lo que ocurrió sobre las situaciones sexuales. O sea, sienten que no fueron consentidas, sino que la droga incidió de manera directa para que ocurrieran, lo cual las pondría en el contexto de una